El objetivo está en la cámara, episodio número 13 de la cuarta temporada. Muy buenas a todos, chavales y chavalas, mi nombre es Sergi Peric y para el que no me conozca me dedico a la fotografía. Hoy venimos a hablaros de algo muy interesante, pero primero vamos a dar paso a Lauri que nos lo explique ella, ¿no? Hola a todos, hola Sergi, ¿qué tal? Bueno, vamos a hablar de un tema que nos pidieron, nos sugirieron por nuestra comunidad de Telegram, nuestra pequeña familia que hemos formado ahí, y nos pidieron que habláramos un poco sobre composición. Entonces hemos pensado, pues vamos a hacer un poco una división, vamos a hablar un poquito de lo más básico y luego avanzamos un poquito más a hablar en el siguiente programa, ya lo dejo dicho, hablaremos un poco del equilibrio del peso visual en nuestra fotografía. Así que vamos para adelante, ¿no? A ver si aprendemos un poquito más. Bueno, yo aviso que siempre rompo esas reglas y nunca las utilizo. Yo sinceramente encuadro a mi aire, porque sobre todo como hago mucha macro, siempre lo digo, cuando me dicen es que podía haber movido tal, digo ya, pero es que mover 1 milímetro en macro es como si hubiese habido un terremoto. Entonces yo en macro encuadro a mi aire, o sea, no sigo muchas reglas, sobre todo porque también lo hago un poco creativo a mi manera. Pero bueno, siempre está, como yo digo, hay que saberla para saber cómo saltársela, o incluso habrá escenas que sí que casi siempre vamos a cumplir alguna regla en nuestra foto, aunque no lo busquemos, casi siempre. Sí. Entonces está bien saberla y está bien tenerlas presentes. Sobre todo porque a lo mejor cuando llevas muchos años en fotografía, y por ejemplo tú llevas muchísimos años en fotografía, yo llevo unos cuantos también, ya tenemos un poco el ojo hecho, ¿no? Y ya sabemos más o menos, nos vamos como por inercia. Pero Sí. el que está empezando, yo cuando estaba empezando me venía muy bien saber las reglas para generar ese impacto visual, para generar una atracción, un interés al espectador en mis fotos, Un ¿no? mensaje incluso. Transmitir un mensaje, una narrativa. Entonces, todo Dirigir eso, la mirada de una persona durante toda la foto, todo eso. claro, entonces todo eso, cuando tú empiezas, es bueno pues saber las reglas para empezar a educar el ojo, ¿vale? Eso es. Entonces, lo más básico y por donde todo el mundo empieza, primero hay que saber el centro de interés. ¿Cuál es nuestro centro de interés en nuestra fotografía? Y una vez sabido eso, ya aplicamos las normas o las reglas de composición, ¿vale? Mi centro de interés. Tu Las centro cámaras. de interés, las cámaras. ¿Cuál es la primera regla o norma, por así decirlo, que nos enseña normalmente? Normalmente primero la regla de los tercios. Los tercios siempre. ¿Vale? Siempre la más básica. Se divide el encuadre con 4 líneas, ¿vale? Se divide en 9 partes la imagen. Y normalmente donde se cruzan, se alinea 2 líneas en horizontal y 2 en vertical, a partes iguales, ¿vale? Las intersecciones. Las intersecciones que se forman, los 4 puntos, son el centro, digamos, el centro de interés de la foto, ¿vale? Normalmente no se evita, aunque sí que se utiliza, pero siempre vamos a fijar el centro de interés en uno de los tercios, ¿vale? Que de normal, cuando empiezas en la fotografía, casi siempre intentas centrar justo en el centro lo que más te interesa de esa toma que vas a hacer. Yo qué sé, por poner un ejemplo, un paisaje y hay un monumento, todo el mundo cuando empieza la fotografía tiene la manía de poner el monumento justo en el centro de la foto. En retrato tipo fototurista, normalmente que yo le llamo, que es lo que hace la gente, persona en el centro, siempre, no falla. Cuando adquiere más fuerza en una de las intersecciones, efectivamente. Exacto, la regla de los tercios lo que te hace es eso, lo sitúa en una de las intersecciones y le da más fuerza. Por ejemplo, un retrato, un primer plano, normalmente los ojos de la persona siempre están en el tercio superior, casi siempre. O normalmente también genera mucha fuerza el tercio de la derecha, porque como leemos de izquierda a derecha, se genera siempre mucha fuerza en esa intersección. Luego eso se puede romper, ¿vale? Cuando queremos generar tensión visual, a lo mejor lo situamos mirando hacia la izquierda y pegado al borde izquierdo para generar esa tensión. Entonces depende de lo que queramos transmitir, por eso hay que saber las reglas, porque luego hay que saber saltárselas también, ¿vale? Pero y luego también viene el llamado la regla de los tercios por eso mismo, porque de normal divides en 3 partes la fotografía, ya sea en horizontal o en vertical. En paisaje se utiliza mucho lo que son los 2 tercios de tierra y 1 de aire, o al revés, 2 tercios de aire y 1 de tierra, para que la fotografía quede algo compensada. A mí eso me la pica. De normal casi todo el mundo ponemos el horizonte en el medio
y cometemos ese error, pero ya por lo menos sé que lo estoy cometiendo a posta, que hay gente que lo pone justo al horizonte en mitad de la foto y no tiene por qué. Siempre, a lo mejor es más interesante lo que hay en la Tierra y metemos 2/3, o a lo mejor ese día el cielo es espectacular, lleno de nubes, y lo que queremos es que el protagonista sea en las nubes, pues metemos 2/3 de aire. No tiene por qué estar siempre a la mitad. Claro, y luego cuando otra muy utilizada, ya que estamos hablando de horizontes, la simetría, ¿vale? Jugar con las líneas, es otra de las reglas muy básicas. Las líneas en este caso se utilizan también para generar simetría. Lo que son verticales, horizontales. Lo que son verticales o horizontales. Y las diagonales, que parece que no, pero las diagonales también juegan un papel muy importante, sobre todo para conducir la mirada. Exactamente, pero bueno, lo primero y más básico, cuando se quiere generar simetría, ¿vale? La simetría es un recurso básico en fotografía muy utilizado, sobre todo cuando hay reflejos en agua estancada, espejos, cristales que reflejan, superficies que reflejan, ¿vale? En general, ¿qué se suele hacer? Generar una simetría que ahí sí se sitúa el horizonte en el centro, porque queremos generar ese efecto simétrico, ¿vale? Y aún así, si quieres romper esa estética, pues metes 2/3 de una y 1/3 de la otra, y así rompes la monotonía. Si tú quieres romper la monotonía, como dice Sergi, porque tienes un cielo con nubes, pero también tienes un reflejo, oye, ¿por qué no? Pues quitas un poquito de la parte del agua. Por ejemplo, en un lago que hay montañas, pero en la parte de inferior de la imagen no hay nada más que agua. Cortas un poquito de abajo, se ve montaña reflejada, pero se ve más parte del cielo con las nubes y se ve bonito. Entonces ya todo eso se va haciendo con el tiempo. Si conoces la regla, conocerás cómo saltártela, ¿vale? Bueno, y una regla que se salta mucha gente, y lo pongo así entre comillas para el que no me vea, lo digo entre comillas, es hablando de las horizontales, cuando se les cae el horizonte. ¿Y qué es un horizonte caído, Lauri? Coméntaselo tú. Un horizonte caído es cuando está, en vez de estar un poquito recto, está un poquito así. Que no inclinado llega a ser un hacia plano, la izquierda o inclinado hacia la derecha, efectivamente. No es un plano holandés donde tú, que yo lo he hecho en una fachada, que tú giras y pones exactamente una diagonal completa cruzando la imagen. No. Lo que hacen es que en vez de estar así recto, o hacia la izquierda o hacia la derecha, ¿vale? ¿Por qué es a causa de qué es eso? Eso es un error técnico. Es un error técnico que tiene mucha gente. Yo lo cometí al principio y el primer palo que me dieron, es que está la foto caída. Y yo, ¿cómo que está caída? Sí, pues está. Pero era cierto. Que ya no es por experiencia o no experiencia, porque a fecha de hoy, yo a lo mejor, si hago una fotografía de paisaje a mano alzada, inconscientemente se te puede caer. Pero bueno, luego en pospo la puedes enderezar. Claro, pero al principio no caemos en esos detalles y no los nivelamos. Y hay gente que dice, no, es que lo he hecho a posta. Vale, pues si lo has hecho a posta, lo has hecho mal. Otra cosa diferente, que lo que yo iba a decir antes, diagonales. ¿Para qué se generan las diagonales? Para crear tensión e impacto visual, ¿vale? Por ejemplo, yo hice una foto de una fachada. Tenía una diagonal en todo el centro que separaba. La parte de arriba la foto estaba así, la parte de arriba todo lleno de ventanas y la parte de abajo era todo ladrillo y una sola ventana. Y la diagonal partía la foto por completo. Esa foto ganó más de un reto y más de 2 retos. Estaba generando mucha tensión visual y mucho impacto visual. Y aparte estaba generando 2 fotos diferentes en una. Muchas ventanas, que es un patrón en la parte de arriba, y una sola ventana en la parte de abajo. Claro. Entonces estaba generando esa tensión y a la vez 2 fotos en una. Entonces eso sí es buscado a posta. O tienes muchas líneas horizontales donde de repente una línea diagonal las corta. Ahí tienes un patrón. Por un lado estás transmitiendo una imagen muy estática, muy de horizontal, muy y ¡pum! De repente una línea diagonal que te parte la foto. Estás generando tensión. Pues eso sí, es buscado. Pero que me digas que un horizonte inclinado está buscado, mentira. Lo has hecho mal y no quieres rectificarlo por lo que sea. Claro. Yo tengo ese error porque yo trabajo solo con un ojo, ¿vale? Yo hay momentos, ahora no tanto, pero hace unos años antes de operarme sobre todo, yo tuerzo la cabeza hacia un lado, siempre. Siempre la inclino hacia un lado, ¿vale? O sea que ya ves todo en plano holandés. O sea, yo no soy consciente de que muchas veces yo disparo a mano alzada y a lo mejor tuerzo un pelín la foto y no soy consciente hasta que voy a edición. Pero yo es algo que lo sé y lo miro con lupa en edición. Venga, Lauri, que nos estamos alargando. Cuéntanos ahora otro, el espacio negativo. No, espérate, sobre líneas, muy usado. Líneas, muy usado. La típica curva en S, ¿vale?
Tanto ¿por qué? Porque es muy sutil, recuerda mucho a las curvas del cuerpo, entonces eso genera mucho impacto visual. La típica carretera en S o el camino en S, donde se genera aparte un punto de fuga, que ahora hablaremos de ello, pero la curva en S suele tener muy buena aceptación en la fotografía, ¿vale? O zigzag, también te sirve. Zigzag también sirve, exactamente. Que vayas dirigiendo la mirada de un lado a otro de la foto. De un lado a otro, ¿vale? Como Eso si la estuvieras escaneando. Siempre te conduce, siempre la lees de un lado a otro y te dirige la mirada. Por ejemplo, las curvas. Cuando hay una imagen que hace así muchos círculos, muy curva, también genera un impacto visual muy grande porque es muy dinámica. Entonces, jugar con las líneas. Punto de fuga. El paisaje muy utilizado, donde todas las líneas convergen en un punto, se juntan, muy utilizado, ¿vale? También. Sobre todo, para practicar los puntos de fuga, yo siempre recomiendo hacer las mismas fotos, ya sea de paisaje o de retrato, con una vía de tren. Sí. Pones la vía de tren en medio de la cámara, o la cámara en medio de la vía de tren, más bien. Sí. Y todo converge al mismo punto. Y así puedes aprender muy fácilmente cómo hacer puntos de fuga. Exactamente. Y si sitúas el elemento humano, algo muy importante, para dar ese punto o esa incluso narrativa, suele funcionar muchísimo incluir el elemento humano en las fotos, ¿vale? Y ponerlo más en el centro, para que vaya dirigiendo la mirada desde el principio de esas vías de tren, por ejemplo. Al centro de... Pasas al centro entre comillas, donde está el sujeto, y luego la mirada continúa por la vía de tren hasta la fuga, hasta el punto de fuga. Y eso sería un retrato con un punto de fuga. Exactamente, es un recurso también muy utilizado en fotografía. Yo antes lo utilizaba mucho porque me gusta muchísimo. Espacio negativo. El espacio negativo se utiliza para generar imágenes, destacar, aislar un sujeto, centrar todo el punto de interés en ese sujeto, y para fotografía minimalista sobre todo, ¿vale? Estoy haciendo, para el que no nos vea y nos está escuchando, estoy haciendo una foto para el grupo de Telegram para que sepan que estamos grabando. Que estamos grabando a estas horas un viernes, que ya es de mérito, ¿eh? Espera, vamos a especificar, porque este es el episodio número 13 y se acaba de publicar el número 9, porque estamos grabando muchos ahora del tirón, ¿vale? Y es que lo más cachondo es que estamos a viernes 3 de marzo y no sé cuándo escucharéis este episodio, pero estamos grabando muchos episodios ahora con mucha antelación porque Lauri tiene que empezar con las mudanzas de su piso nuevo y no va a poder grabar. Y como no quiero que se pierda ningún episodio, pues la tengo aquí explotada hasta estas horas de la noche. Yo soy muy maja, he dicho, no quiero faltar, voy a grabar de 2 en 2. Y somos como en la televisión. Pues llevamos 3 semanas seguidas grabando 2 episodios por semana. Y sí, es eso. Estamos en formato tele. Viernes 3 de marzo, iba a decir de febrero. Estamos a viernes 3 de marzo, son las 11 de la noche y aquí estamos grabando. Aquí estamos a tope. Puntos de fuga, sigamos con ellos. Espacio negativo. Espacio negativo se utiliza para generar toda la atención en nuestro sujeto. Y lo que hacemos es crear una foto, se utiliza mucho en fotografía minimalista, ¿vale? Normalmente se sitúa en uno de los puntos de los tercios, incluso también se puede separar un poco de esa intersección y aislarlo aún más todavía en el borde de la foto. Ya depende lo que queramos generar, si queremos generar más tensión visual o menos tensión visual, más calma. Si lo situamos en la parte de abajo, generamos un poco más de calma. Si lo situamos en la parte de arriba, por ejemplo, un barco en el mar, en el tercio superior izquierdo generamos más tensión visual, ¿vale? Y ese es el punto negativo por excelencia para practicar. Tú en lo alto de un acantilado, con tu cámara, fotografiando el mar, que solo se vea mar, y en uno de los puntos o en una de las intersecciones que se vea un barquito. Eso es un espacio negativo, porque es todo el mar de la misma manera, digamos, en la foto, que no destacaría nada, pero lo único que destacaría en esa fotografía sería el barquito. Entonces eso, o por ejemplo, yo por ejemplo lo hice en macro, una pluma en la que la pluma tiene muchas líneas, situé una gotita en una de las partes de la pluma, era todo líneas cruzadas así, en diagonal, y la gotita, ¡pum!, ahí, en una de las esquinas de la foto. Pues ahí generé la atención en la gotita, una fotografía minimalista, donde centramos la vista. Se puede hacer con una persona también. Situar una persona con un paraguas rojo, un día de niebla brutal, en el que se ve todo blanco y esa persona en una de las intersecciones
con su paraguas rojo. Eso, si lo hacemos un plano muy abierto, sería un ejemplo de espacio negativo. Se puede emplear con muchísimas cosas. En fotografía de bebés, con una pestaña. También, una pestaña de un bebé, no hay intersecciones, que se ve solo la pestaña porque hacemos una clave alta. Por cierto, clave alta, clave baja en espacio negativo, brutal. ¿Vale? Un recurso muy utilizado. ¿Qué más, Sergi? Una de las mías, la regla de la mirada. Ahí está, en retrato, habla tú de ella. En retrato. La regla de la mirada, de normal, cuando no haces una fotografía recta, que tu sujeto está mirando hacia un lateral, tiendes a poner el sujeto en el centro, como hemos ya dicho antes. ¿Qué pasa? Que generas poco espacio o poco aire en el lado donde está mirando esa persona. Y de normal, para que esa fotografía adquiera más fuerza, tienes que dejar un espacio más amplio donde se dirige la mirada del sujeto. Y esa es la regla de la mirada, que a mí me encanta romperla, porque habitualmente yo en mis retratos, precisamente donde menos aire dejo es donde está mirando el sujeto. ¿Por qué? Porque quiero generar esa tensión, pero sé que lo estoy haciendo así adrede, que hay mucha gente que corta ese espacio de mirada y es inconsciente de lo que está haciendo. Para que una foto adquiera mucha potencia, de normal, pues dejas, un tercio de aire, que se suele decir, en el lado donde está mirando el sujeto. Y esa es la regla de la mirada, para que adquiera mucha más potencia esa fotografía. Yo no quiero adquirir potencia, quiero adquirir tensión, por eso dejo muy poquito espacio donde está dirigiendo la mirada ese sujeto. Y son dos estilos. Legalmente, por decirlo de alguna manera, tendríamos que dejar ese espacio donde está dirigiendo la mirada para que sea una fotografía compositivamente correcta. Pero bueno, para eso están las reglas, si tú para quieres saltárselas. generar esa tensión de agobio, ansiedad, tal, pues lo que tú dices, a uno de los bordes, izquierdo, derecho o arriba, incluso si tú has sujeto mirando hacia arriba y le dejas muy poco espacio hacia arriba, te da sensación de agobio, ansiedad, Entonces, por eso es lo que tú dices, hay que saltarse la norma, la regla, pero hay que conocerla, si no, no sabes saltártela. Así que. Pero, ¿y por qué pasa eso? Porque como normalmente leemos de izquierda a derecha, casi todo el mundo, sitúa al sujeto mirando siempre hacia la derecha. Y creo que tú eres de los pocos que lo hace al contrario. Yo siempre lo hago al revés. Es que soy muy japonés para esas cosas, ¿ves? Sí. Pero por eso también generas impacto visual. Porque estás rompiendo totalmente la regla. La gente cuando ve la foto... Sí, mis sujetos de normal miran a la izquierda. Exacto. Entonces, has roto completamente la norma. Que no es que miren a la izquierda, porque en verdad ellos miran a su derecha. Pero yo al fotografiarlo parece que están mirando a la izquierda. Exactamente. Así que es otra muy utilizada. Y otra muy utilizada en retrato también. También se puede utilizar en paisajes, se puede utilizar en macro, en donde queráis, pero sobre todo se utiliza mucho en retrato el llenar el encuadre, ¿vale? Es decir, igual que hemos hablado del espacio negativo, hablamos de todo lo contrario. Yo ahora mismo estoy llenando el encuadre, ¿vale? Entonces, eso se utiliza mucho en retrato cuando haces un primer plano, primerísimo plano, por ejemplo, está llenando todo el encuadre. Un primer plano. Si haces, por ejemplo, la macro de una flor donde se sacan los pistilos, todo el centro de la flor, y lo pones en el centro de la foto, estás llenando encuadres. Es decir, se utiliza mucho, es que se utiliza en todas las disciplinas. Que luego está el purista que dice, has cortado la cabeza de la muchacha. Sí, claro, es que quería llenar el plano. Exactamente. Yo tengo fotos de ese tipo donde se llena el encuadre literalmente. Que es muy diferente a llenar el encuadre que tú estés en un retrato y tenga a la persona aquí y todo lleno de ramas de por medio de... No, eso es muy diferente. A llenar el encuadre, hay que llenar el encuadre pero sin elementos molestos. ¿Vale? Ojo, y viene otro punto que se le hace mucho toque a Lauri cuando corto extremidades en mis retratos, que lo hago aposta. Y le enseño las fotos a Lauri y le da un tocazo ver ahí que está cortado por la muñeca. Depende por dónde se corte. Depende. Pero, por ejemplo, yo tengo mucho toque cuando le digo a alguien, oye, ¿me puede hacer una foto? Porque por lo que sea estoy de viaje y me saca el pie cortado, o sea, el pie, no por el tobillo, no, el pie por la mitad, mira, me mata eso, te lo juro, o sea, no puedo con eso. Se están fijando que tienen que poner la cara en el centro, lo hacen de forma inconsciente, pero es así, todo el mundo intentamos apuntar al centro, ¿por qué? Porque nos han enseñado desde pequeños que hay que apuntar al medio, siempre, vas a jugar a la diana, ¿dónde está la diana? En el centro. Los bolos, al centro para que caigan todos. Claro, un cazador tiene que apuntar en el punto de mira al centro.
Todo va al centro. Todo, el sujeto al centro. ¡Bum! Foto DNI. Entonces, pues, y como suelen decir en mi pueblo, al centro y para adentro. Sí, así es. ¿Qué más reglas podemos nombrar así? Yo voy a decir una última y yo creo que podemos dar por concluido el episodio de hoy, porque si no se nos va a alargar un montón. Y va a ser la regla del 3. Que esta sirve tanto para bodegón como para retrato, como para paisaje incluso, ya que la regla del 3 consiste en meter 3 puntos importantes en la fotografía, ya sean 3 personas o sean 3 partes a destacar en un paisaje, o 3 piezas de fruta, por ejemplo, en un bodegón. En un bodegón que está más lleno de frutas, pero quieres que destaquen esas 3. ¿Por qué? Porque adquiere mucha potencia la fotografía, porque no es lo mismo una sola, que sería la protagonista, o incluso 2, porque ahí habría una dualidad que no sabrías diferenciar. Te irías de una a la otra. En cambio, con la 3 diriges la mirada de una persona a una segunda persona a una tercera persona. O en un paisaje de un árbol a un segundo árbol a un tercer árbol. O el ejemplo de las manzanas. Lo que pasa es que yo no la sé, pero en psicología el cerebro dicen que tiende a fijarse, a impactarle más en una imagen de 3 que de una o de 2 o de 4. ¿Vale? Es decir, lleva mejor los impares sí, totalmente. y mejor 3. Siempre. ¿Vale? Entonces, y de hecho, no sé, la explicación yo no la sé, pero es así. De hecho, yo cuando hago fotografía de pareja es muy difícil, porque o enfatizas con el chico, o si son 2 chicas o 2 chicos, da lo mismo. Si enfatizas con uno de los 2 de la pareja, al otro le estás restando protagonismo y viceversa. Y es muy difícil trabajar en fotografía de pareja por eso mismo. En cambio, si es una familia, por ejemplo, el padre, la madre y un niño o una niña... Es muy fácil. Es muy fácil hacer esas fotos. Es mucho más potente, tiene mucha más potencia esa fotografía y es mucho más sencillo a la hora de trabajarlas. Sí, exactamente. El grupo de 3 que le llaman, ¿no? El grupo de 3 o algo así. Y poco más. Por ahora creo que hemos hecho un resumen bastante Yo creo que está bastante bien este episodio. El episodio siguiente vamos a hablar de equilibrio visual en la foto. Por ejemplo, cuando hay 2 elementos, ¿cuál pesa más? El peso visual. Y ahora en el siguiente programa veréis todo eso, que eso ya es un poquito, entre comillas, más avanzado. Ya es cuando y que conste que lo vamos a grabar ahora después de este. Que conste. El equilibrio en una foto, el peso visual que se llama... Pues ya lo lees cuando ya te sabes todas las básicas y ya llevas un poco tiempo en fotografía, sueles indagar un poquito más y te encuentras con el equilibrio o el peso visual. Y hablando de encontrar, ¿dónde nos pueden encontrar, Lauri? Estamos en todas las plataformas podcast, podéis escucharnos en iVoox, en Spotify, Amazon Podcast, Google Podcast, Deezer y... ¿qué me falta? Me falta uno siempre igual. El que más odias, el de la manzana. ¿Apple Podcast no lo he dicho? Vos creía que sí, no Apple sé, Podcast, ¿vale? No te estaba prestando atención, sinceramente. Lo repito, Google Podcast, Amazon Podcast, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify y Deezer, ¿vale? Estamos en todas. También nos podéis encontrar en nuestras redes sociales, que las dejaré en la escaleta del episodio, tanto en Vero como en Instagram como en YouTube. Y si queréis participar en este tipo de podcast, pues os podéis apuntar a nuestro grupo de Telegram, que es totalmente gratuito, y ahí pues tenemos conversaciones, tenemos charlas, de vez en cuando hacemos encuestas o valoramos fotografías, y hay un buen rollo que te cagas en ese grupo de Telegram. De que nos pasan y no lo pasamos muy mal, la verdad. Sí. De hecho, hoy todo el mundo ha estado presentando sus cámaras y por qué son de esas cámaras. Y pues cada uno nos cuenta su historia y es muy chulo porque es muy entretenido y por lo menos pues pasas un rato ahí muy agradable. Y aparte cotilleamos, o sea, está muy bien, a mí me gusta mucho. Eso para las marujas. No se olvide que utilizar nuestro hashtag en Instagram, el objetivo está en la cámara, para que podamos compartir vuestro trabajo. Y el que quiera que ponga en el encabezado, en la descripción de la foto, si quiere un análisis o una opinión o una sugerencia o crítica, pues que lo indique y se la hacemos. Y Lauri, la crítica que te cagas. Y además que soy dura, soy demasiado dura. Yo a veces lo reconozco. Pero es que si no, no se aprende. Yo agradezco todos los palos que a mí me han dado en mi época de principiante porque aprendí. Pero una cosa es una crítica constructiva y otra cosa es una crítica destructiva, ¿eh? No, a mí me lo hacían constructivo y bien explicado y argumentado, ¿vale? Que es lo que yo hago. Yo no te digo, esta foto es una mierda, no, perdona. Yo te diré lo que yo opino o cómo, pero no quiere decir que la foto sea mala. A ver.
Y bueno, poco más. Yo creo que damos por concluido el episodio de hoy. Muchas gracias por haber llegado hasta esta parte del episodio. Si os ha gustado, hacérnoslo saber con un like, con un comentario, con una reseña, con lo que sea, dependiendo de la plataforma en la que estéis. Y poco más. Nuevamente, muchísimas gracias y nos escuchamos en el siguiente episodio. Un saludo. Un saludo.